Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Son las 7 de la mañana en punto. 11 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Sopla algo de viento, se siente el frío. Seguramente en el conurbano y en el interior de la provincia también está frío, pero deben tener menos grados que nosotros. Ahora en un ratito lo repasamos. Buenos días, chicos. Bienvenido, Juanjo. Buenos días, Paula. Hola, Juli. Hola, Juan. ¿Cómo están? Hola, buen día. Felicitaciones por Colombia. Muchas gracias. Es verdad. Sí, muy contento. Es el segundo país de Latinoamérica que gana en la primera fase. Sí, porque no habían logrado ganar ni Uruguay, ni Brasil, ni Paraguay. Entonces, ganó Argentina y Colombia. Exactamente. Colombia los dos a la final, decís vos. Ecuador tampoco, Ecuador perdió. ¿Los dos a la final? No. Anulo Mufa. No, lo que sigue es difícil. Pero bueno, estamos contentos, se jugó bien, se ganó. ¿En Colombia festejaron o son como en otros países? No, se festejó. Se festejó. Sí, en la calle, en la plaza. Sí. No, porque seguro. Viste que hay países medio amargos que no celebran tanto. No, en Colombia se festejó. Sí, bueno, me alegro. Muchas gracias. Venía caminando, ya saben. Pensando. Sí. Las tapas de los diarios de hoy no solamente hablan de fútbol, hablan del jefe de gabinete Manuel Adorni. Yo ya sé que a todo el mundo le aburre escuchar el apellido. Ya cuando lo decís, todos te dicen cambio de canal. Ya la gente se hartó y tiene razón. Pero una de las novedades es que no solamente le adelantó 2 semanas para ir a comparecer ante el Senado y dar su informe de gestión, sino que además ahora el Senado le quiere hackear la sesión para pedirle una moción de censura, que sería algo así como no puede ser más el jefe de gabinete en criollo. Y además es una presión hacia el Poder Ejecutivo de un poder al otro para que lo den de baja, es decir, para que le pidan la renuncia. Como el presidente ya se manifestó a favor de mantenerlo en el cargo y muchos integrantes del gabinete no están tan de acuerdo, el Senado se envalentonó y entonces empezó la disputa. Esto va a llevar semanas. Ayer a la noche salió uno de los integrantes de la oposición, José Mayans, y dio esta explicación a los periodistas que estaban esperando afuera. Nosotros consideramos que realmente ha incurrido en varios delitos. Entonces, de principio se llegó a un acuerdo en que se va a pedir la interpelación, la moción de censura, se va a votar el próximo jueves para que el 2 venga, no a darle informe porque no hay nadie que esté dispuesto a hacerle ningún tipo de pregunta, sino que directamente venga a responder sobre la cuestión de lo que malinformó en diputados. Bueno, ese fue Mayans, pero después habló Patricia Bullrich con un medio donde informó lo que ella tenía pensado decir dentro del recinto en el Senado y qué comunicación tenía con el gobierno, en este caso el Poder Ejecutivo, porque no se olviden que hasta hace unos meses, hasta antes de las elecciones del año pasado, ella era funcionaria y era parte del gabinete. Mañana no va a haber sesión, que el día 25 va a haber una sesión donde los bloques opositores por mayoría han incorporado proyectos de interpelación, varios proyectos de interpelación y que van a ser tratados con otros temas. Si ese proyecto de interpelación tiene una mayoría, tendría una interpelación y eso podría llevar o no a una moción de censura. Yo informaré ahora al Poder Ejecutivo de esta circunstancia, de lo que está sucediendo y bueno, veremos qué medidas se toman. Bueno, este es el resumen de lo que pasó ayer con este tema, entonces hay que esperar una semana más. Imagínense que recién el próximo jueves vamos a tener alguna novedad después de que haya sesión. La pregunta es, ¿qué piensan ustedes? ¿Se tiene que ir y tiene que limpiar o desempiojar este momento difícil de la política argentina dentro del gobierno y darle lugar a las buenas noticias económicas o a las noticias que vienen del Mundial? ¿O se tiene que quedar hasta que la tormenta pase? Juanjo. Para mí se tiene que ir. Bien. Pero lo habíamos hablado hace unos días. Tiene que ver con también la postura de la retórica de su discurso, porque él era tan preciso, tan tajante y hacía tanto hincapié en el tema de la ética y de ahí está el problema. Entonces, ¿vos crees que de todas maneras haya hecho lo que haya hecho, se tiene que ir discursivamente porque la narrativa no calza? Y además él era muy enfático con esto y su vehemencia creo que lo condenó. Excelente. Para mí, no es una opinión, ¿eh? Por eso te la pregunto, porque es tu opinión. Paula. Yo también pienso que se tiene que ir. Bien, perfecto. Ya. Ella fue mucho más tajante que Juanjo. Sí, chicos, es un montón lo que ahí está pasando. Claro. O sea, es como una serie, ¿no les pasa? pasa? Es una serie. Es capítulo tras capítulo. No, ya, listo. Bueno, eso.
cualquier cosa. La de ¿Qué? Kevin Spacey, ¿cómo se llama? No, me mataste. La serie. House of Cards. House of Cards. No, sí. esto es menos No, grave esto- que House of Cards, Sí. pero parece House of Sí, Cards. es más capítulos. ridículo, porque Claro. con todo lo que sale, Claro. sí, ya es un nivel Claro. altísimo. 11 80 600 97 9 es nuestro número de WhatsApp. Déjanos tu mensaje y danos tu opinión respecto a esta novela en capítulos. 97.9. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. 5 minutos pasaron de las 7 y está Romina Winner en línea. ¿Cómo está la calle, Romina? Bienvenida. Buen día, bueno, es una mañana que ya arranca con choques, estamos viendo uno en lo que es la autopista del oeste, a la altura de Ciudadela, es muy cerquita de Avenida General Paz, casi llegando al enlace con la Perito Moreno, es todo humano a Capital Federal, ahí chocaron dos autos, uno de los vehículos ha quedado cruzado sobre la traza y está reducida la circulación y genera demoras tanto en la autopista del oeste como en la Perito Moreno a la altura de Ciudadela y Rivadavia, todo en sentido al centro. Además se suma otro incidente de tránsito en la autopista 25 de Mayo a la altura de Culpina, esto es en Flores, en sentido al centro, hay un carril reducido y operativo de seguridad. Ya se ven las demoras en Panamericana desde la bifurcación de los ramales de Pilar y Campana hasta el Camino del Buen Aire, todo en sentido Avenida General Paz. La General Paz con retrasos importantes entre Mataderos y Devoto en sentido a Lugones. Atentos los usuarios del Tren Roca, el ramal La Plata está limitado entre Quilmes y La Plata y Bosques vía Quilmes hace Verazategui Bosques por una falla técnica que se está dando en Constitución. Además los ramales Cor, Ezeiza y Bosques vía Temperley están con retrasos. Los subtes, las 6 líneas a esta hora a horario, Juli. Excelente, nos reencontramos. Chau, chau. Chau. ¿Dónde estamos? Noticias que llegan. Cuando tienen que llegar. Hoy a la mañana la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, confirmó que estará en Rosario el sábado, su segunda casa y cuna de mi familia paterna. Así lo posteó en X ayer a la noche y hoy a la mañana es tema. ¿Por qué? Porque el presidente de la Nación también confirmó y tiene en agenda que va a viajar a Rosario por el Día de la Bandera. El sábado probablemente se encuentren, veremos a dónde los ubica el gobernador estratégicamente para que no se encuentren. El presidente además ayer se reunió con autoridades del Banco Mundial. Esto fue en la Quinta de Olivos y luego de que la vicepresidenta de la entidad, Susana Cordeiro Guerra, se reuniera con el equipo económico en el Ministerio de Economía. Javier Milei recibió ayer a las 17 a la vicepresidenta del banco, al director ejecutivo alterno, Daniel Pierini, y al gerente de operaciones para la Argentina, Paraguay y Uruguay, a la gerenta, Cristina Panasco Santos. Participaron de la reunión también Luis Caputo, el ministro de Economía, y el canciller Pablo Quirno. La idea era suscribir a este acuerdo en el que el Banco Mundial nos da una garantía por el equivalente a 2.000 millones de dólares en caso de que Argentina los necesita como backup para pagar deuda contraída con bancos privados. En economía, las autoridades del Banco Mundial sellaron este acuerdo formal y apareció el BID. El BID, que es otro organismo multilateral, aprobó un aval por 550 millones para Argentina. Es un saldo primario, es un saldo a favor de 1.200 millones privados totales, es decir que si los bancos privados le prestan a la Argentina 1.200 millones, entonces 550 los va a poner el BID en compensación como garantía. La medida refuerza el acceso al financiamiento de la Argentina, que por ahora no está en los mercados de capitales. El superávit fiscal fue noticia ayer, el ministro de Economía lo tuiteó. El gobierno informó que el saldo primario favorable fue de casi 2 billones de pesos. En mayo cayeron los ingresos 4,1% respecto al mes anterior y el gasto bajó 2,1% de todas maneras. Acumuló en los primeros 5 meses del año un superávit financiero de solo 0,2%, digo bien, del PBI, y el superávit primario es de 0,7 del PBI. Es menor al inicial, pero también es cierto que el Estado ha tenido gastos extraordinarios a medida que se fueron solicitando partidas extraordinarias en los presupuestos, sobre todo de capital humano. Otra de las noticias del día de ayer,
que no tuvo mucha relevancia, pero que es importante, fue la inflación mayorista. Se desaceleró a 2,5% en mayo, 3 puntos porcentuales menos que en abril, acumuló casi 15% en el año y lleva en 12 meses 34,5%. El indicador mostró una desaceleración respecto de abril, que había dado 5,2%, y uno de los principales componentes que hace que la inflación mayorista esté alta son los combustibles, porque hasta ahora se está terminando la guerra probablemente, pero los precios de los combustibles fósiles dependen del barril de petróleo. Está perforando los $80, en cualquier momento lo vamos a tener estable. Hoy la novedad es que en Estados Unidos el galón de combustible está por debajo de los $4 por primera vez desde que se desató la guerra. Antes de la guerra el galón costaba $3. Hoy está en casi $4. Bueno, momento de repasar un poco y de hablar, ¿no? Del mundo del deporte, por supuesto, siguiendo con esta actividad mundialista. Vamos a hablar de lo que fue el debut de Inglaterra, porque tuvimos un muy buen partido frente a Croacia. 4-2 victoria para la selección de Thomas Tuchel, un equipo que llega con muchas figuras dentro de su plantel, que siempre ha tenido esa deuda, ¿no? De tener un buen campeonato del mundo. Bueno, Inglaterra por lo menos arrancó de buena manera y no era un rival fácil tampoco el que tenía enfrente, que era Croacia, claramente los dos favoritos de su grupo, que lo complementan Ghana y Panamá. También vamos a repasar el flojísimo debut de Cristiano Ronaldo en la Copa del Mundo. Portugal, que se enfrentaba a la República Democrática del Congo y que no tuvo un buen partido tampoco CR7. Recuerden que veníamos de jornadas en donde había aparecido Kylian Mbappé, había aparecido Erling Haaland, había aparecido con triplete Messi, y bueno, quedaba el tema de Cristiano Ronaldo, que la verdad no tuvo una buena participación, no tuvo un buen debut con la selección de Portugal, que empató 1-1 frente a Congo. También la victoria de Ghana frente a Panamá 1-0 sobre el final, y por supuesto hay que hablar de la victoria de la selección Colombia 3-1 frente a Uzbekistán. Uno de los goles, el último de ellos incluso, llegando a través de Hamilton Campas, el hombre de Rosario Central, que luego hacía referencia, ¿no? También a Ángel Di María. Vamos a estar hablando de las decisiones que se van tomando en Boca cuando se arranca la pretemporada entonces de la mano del Vasco Arrobarena. Recuerden, ya preparando este segundo semestre de 2026, y también de los nuevos nombres que van a estar llegando entonces a River, poco a poco confirmando esos refuerzos también para esta temporada. Y les tengo dos noticias. A ver. Una acerca de Tim Payne. Ay, Obvio. Dios. Sigue Hacía Tim mucho Payne. que no lo nombrábamos. Sí. Bueno, por eso lo traje. Y también de Bociña. ¿Se acuerdan de Bociña? Sí, No, claro. el arquero, sí. Sí. Bien, muy Bien. bien, Juli. ¿El arquero de dónde? Estoy haciendo el arquero de Senegal. No. No, de Congo. No, No. No. Te doy una más. No, ya sé. La selección más alegre, No, dicen que sí. es. La alegre, que tiene dos palabras. Se Ajá. llama Cabo Verde. Bien, Juli. Vamos. Bien. Perfecto. Julietita está aprendiendo y va a ganar el Está PRODE. con todo. Sí. Va a ganar Está el con PRODE. todo. Muy bien. Dale. Perfecto. Exacto. Les tengo noticias también de Bociña, el arquero de Cabo Verde. Buenas noticias. para Buenas. él. Sí. Así que bueno. Que no Ay. tiene que ver con el fútbol. No, sí, no. Bueno, vamos a hablar de fútbol ahora, Ay, porque mira esto. Sí. Juanjo A nos ver. trajo una perla espectacular. Increíble. Pero antes de que introduzcas el tema, ¿te parece escuchar el audio? Por favor. Este chico no entendía por qué Messi no estaba jugando para Estados Unidos. Wait, where's Messi? Hey, is the Messi with us? Is he American? Didn't he join Miami or something like that? Según su lógica, Messi juega en el Inter Miami, así que tendría que estar jugando con la selección de las barras y las estrellas. Obviamente las reacciones en internet no se hicieron esperar, algunos se rieron, otros dijeron, qué cosa más tierna. Where's Messi? Claro. Where's Messi? Claro. ¿Dónde está Messi? Él estaba mirando un partido de la selección de Nueva York, iba a decir, de Estados Unidos, Claro. en un bar. Contra Paraguay. Contra Paraguay. Claro, el Le primer preguntaba a partido. los vecinos de mesa, ¿dónde está Messi? Ah. ¿No Sí. juega para nosotros? Pero no solo este nene, muchísimos ciudadanos estadounidenses estaban confundidos, pues la llegada del Mesías a Estados Unidos, a Estados Unidos, a la MLS. claro, naturalmente, hizo un cambio radical con respecto al conocimiento de lo que es el soccer, Sí, no claro. al fútbol, que ellos son más fanáticos. Bueno, la cuestión es que Fox News, el canal de Estados Unidos, puso un cartel en pantalla durante la previa del partido de Estados Unidos y Paraguay. ¿Qué decía el cartel? A ver. Buenas noches, fanáticos del fútbol. Lionel Messi no jugará para Estados Unidos esta noche, aunque es jugador del Inter Miami. Su selección nacional es argentina y no está habilitado para jugar por los Estados Unidos. Es increíble Es que tengas que aclararlo. Es increíble que Bueno, tenga que aclararlo. el principal deporte en los Estados Unidos es el fútbol americano. Sí. Sí. Es el que se lleva todas las marcas. Sí. Que es el Ahora, segundo NBA.
Sí, o sea, básquet- soccer va sí. cuarto, quinto, una cosa así. No. Soccer creo que está entrando, si no es segundo, está tercero. Ah, bueno. Ya subió. Béisbol también. No, béisbol quedó muy atrás. ¿Por qué? Porque ya no hay tantos fanáticos. No digo que no los haya, porque Estados Unidos Sí. es un país muy grande. Es muy federal. beisbolero también. Sí. Sí. Pero el soccer ganó fanáticos en todo el planeta, incluso en países donde no se jugaba hasta hace poco, como en Asia. Sí. Y de los 8.000 y pico de millones de personas que hay en el mundo, hay más de 4.000 que son fanáticos del soccer / fútbol. Increíble. Mira. Entonces, hay una proporción grande de fans, podemos decir, fanáticos Sí, claro. en Estados Unidos que le van al soccer, como dicen en Colombia. ¿Por qué? Porque en los colegios se juega soccer. En los colegios claro, sí. primarios, algunos secundarios, ya se juega soccer. Entonces vos tenés canchas públicas en distintos estados de los Estados Unidos donde vos podés jugar libremente porque está pago por el estado o por el mayor en ese caso. Sí, increíble. Fox, o sea, se vio obligada a hacer. La dijo, aclaración. Messi no es yankee, o sea, esta No, es la. No, es porque hay que increíble. aclarar también que Claro. para que sea parte de la selección tiene que haber nacido en el país. O Sí. nacionalizar, o ser, Bueno. o, claro, O- tener la nacionalidad, Sí. ¿no? Y capaz que ya la tiene, no lo sabemos. Sí. No lo sabemos. No. Porque por ahí Es cierto. para contratarlo le hicieron los papeles y todavía no. No sé, no. Tienen estas visas especiales o algo así. Bueno, pero qué interesante este tema de cómo el soccer ha ido metiéndose, ¿no? En un país Sí. de NFL, de béisbol, de NBA, Claro. donde, bueno, el soccer Sí. claramente no era la prioridad, ¿Te básicamente. imaginas un cartel del canal como donde trabaja Pau que diga buenas tardes, Messi no juega para Brasil aunque hable portugués? No, increíble. Estaría buenísimo. Cristiano Ronaldo no juega para Brasil, sería, ¿no? Claro, Cristiano Ronaldo Porque habla no el mismo- juega para También podría Brasil, ser, es sí. cierto, más allá que hable Es muy portugués. gracioso, la verdad. No, la aclaración ya es un montón. Momento de actualizar los datos del tiempo. 11 grados en la ciudad de Buenos Aires. Ezequiel Marcusi, buenos días. Buenos días, ¿cómo andan? Muy buenos días para ustedes. Y yo les voy a aclarar que hoy llueve. Esa es una aclaración para este día, ¿eh? Porque, sí. Así que los que salgan ahora en la mañana piensen que si van a volver después del mediodía a su casa, bueno, si tienen que llevar paraguas, porque usan paraguas, agárrenlo ahora en la mañana porque lo van a usar a partir del mediodía y prácticamente hasta la madrugada del viernes. O sea, va a ser un periodo medio largo de precipitaciones. Igualmente, mañana termina y ya después tenemos un fin de semana con buenas condiciones. Así que, en principio, hoy vamos a tener una máxima que va a rondar los 14 grados. La probabilidad de lluvias que va a llegar, ya está la probabilidad de lluvias, pero las precipitaciones van a llegar a partir del mediodía aproximadamente y durante la tarde y se van a extender hasta la madrugada por lo menos del viernes. Después mejoran las condiciones, o sea, viernes, sábado, domingo vamos a tener buenas condiciones, aunque el domingo, el Día del Padre, Juanjo, yo sé que lo vas a festejar mucho. Sí. Espero que te agasajen muy bien. Ojalá. Bueno, la temperatura va a estar medio nublado lo único ese día, pero máximas, 13, 14, hasta un 15 grados me parece que vamos a subir en algún momento durante el transcurso del fin de semana. Sin lluvias a partir de la tarde del viernes y durante el fin de semana sin precipitaciones también. Una pregunta, la receta de la abuela te Sí. pido. Por ejemplo, si alguien no te pudo escuchar y eventualmente sale a la calle, ¿cuáles son los parámetros para tener una idea de que va a llover? Y cuando ya se empieza a notar en el ambiente que se empieza como a oscurecer un poquito más el cielo porque se va a ir nublando, Bien. se empieza a oscurecer, ese momento en que se empieza a oscurecer un poquito más, ahí va a ser la sensación de que ya está ahí la Ok. precipitación, Y ya vamos a estar ahí. ¿Y los olores, algo de eso, así como la humedad un poquito? Sí. Y sí, Ok. sí, se empieza a notar un incremento en la humedad. Acá en la Perfecto. ciudad no lo olor a tierra mojada, pero Claro. sí se va a empezar a notar un poquito más la humedad. Perfecto. Pero bueno, eso es para la ciudad de Buenos Aires. Y para el noreste del país hay 6 provincias con alerta por tormentas. En todo lo que es el noreste, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, parte de Formosa, Santa Fe y Entre Ríos. Todos ellos están con alerta por tormentas fuertes durante esta jornada, que se van a empezar a desarrollar especialmente durante la tarde también. Gracias, nos reencontramos después ese. Chao, ese. Hasta luego. Ahora es cuando todo sucede. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now 97.9.
7:19 y la última noticia es que por fallas eléctricas hay demoras en todos los ramales del tren Roca. Así que atención a aquellos que están por viajar en transporte público, sepan que hay demoras y cancelaciones. Y ahora sí vamos a leer a nuestra audiencia que nos está escribiendo en YouTube, porque al 11 80 697 9 todavía nadie opinó y hay muchos que están enojados con el tema y dicen basta de hablar de este tema. Sí, no lo quieren ni pronunciar. Sí. Hartazgo es porque hartazgo se nos van a ir, se nos van a empezar a ir de a uno. No se vayan. Por ¿Qué culpa, dicen? no, se van ellos y Adorni no se va. No es justo. No es justo. No, chicos, resistan. Resistan, por favor. Juanjo, ¿qué dicen nuestros oyentes? Bien, algunos. Mira, aclaran con respecto al tema de lo de Messi. En fútbol pueden jugar nacidos fuera del país. El problema es que si llega a jugar en una selección, no puede jugar en otra. Claro, la primera vez que jugás en una selección, quedás anulado para jugar en otra. No sabía eso. Sí, Yo tú puedes hacer, de... sub-20 en una, pero bueno, sí ya, que fue por ejemplo lo que le pasó a Messi, es que ya lo colocan en un partido oficial, por eso arman un amistoso de selección argentina hace un montón de años, para que él ya quede vinculado directamente a la selección argentina, porque obviamente estaba la posibilidad también de España, ¿no? Surgía también esa chance, entonces te vinculan también de esa manera, digamos. ¿No le había puedes pasado jugar claramente en dos selecciones? Vos que sos ¿no le había pasado a Navarro Montoya eso? Amigo. No sabe ni quién es. No, sí sé quién es Navarro Montoya, pero no sé si vos no habías nacido le pasó. cuando él jugaba. Creo que él se había... No, pero bueno, no sé, lo buscamos. No, bueno, no creo, no sé. Juanjo, a los mensajes. Juaco. Bueno, mil disculpas. Todos hablan del fútbol, sí. En fútbol podés jugar nacidos afuera. Dice, sí, si jugás alguna vez en un seleccionado, aunque tengas doble nacionalidad, no podés jugar en otra selección. Al menos en el fútbol es así. Todos están opinando de lo de No, Messi. pero mirá desde arriba para abajo. Sí, Giorgios dice, sí, es así, harto, como si no hubiera otra cosa de qué hablar. ¿Te das cuenta? Están todos hartos. Estamos hartos, Fernández, estamos hartos del tema Adorni. Hartos. Nos saludan todos, la palabra es hartos, hartazgo, por eso dije, sí. Y después hablan de fútbol, ¿viste? Sí, bueno, porque el tema hoy es el Mundial y Adorni quedó en segundo plano a pesar de que los diarios lo sigan poniendo en portada. Ale Francorcia dice, Adorni aburre, Adorni aburre. Me mata porque se enojan. Se enojan, sí. Bueno, siendo las 7:21 y ya habiendo descargado toda la información, tengo agenda, porque así como les conté hace un ratito que en Estados Unidos ya empezaron a bajar los precios de los combustibles líquidos, sobre todo en las estaciones de servicio de distintos estados, y si quieren pueden revisar en los portales de las páginas de noticias donde se ven los carteles que los usuarios fueron sacando durante el día de ayer y la madrugada de hoy. YPF ya analiza una baja de combustibles por la caída del petróleo. De concretarse, podría bajar incluso los costos del transporte. Esto es una buena noticia para Argentina. Además, ayer conocimos el costo de la construcción, subió 2,7 en mayo, va prácticamente en línea con la inflación. Los precios subieron en los meses previos y acumularon 12,8 en el año. 12,8 contra 15 de inflación quiere decir que el costo de la construcción subió menos que el resto de los precios. En el año interanual va 29% contra casi 34% de inflación en otros sectores y 33% de inflación principalmente en servicios y alimentos. La CNB, la Comisión Nacional de Valores, ayer flexibilizó una norma que restringía a las empresas de la bolsa a operar con contado con liquidación. O sea, las sociedades de bolsa no podían operar libremente en contado con liquidación a cuenta de terceros. Bueno, en este caso se aprobó una reglamentación, la número 1152, que busca flexibilizar los mercados de capitales en línea con lo que propone también el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que busca que no se pida permiso para sacar a la bolsa colocación de deuda privada de empresas por hasta $5 millones. Esto sería una no solamente flexibilización, sino una desburocratización del mercado que buscan que sea más profundo para que cada vez más empresas se puedan financiar con el mercado y no dependan de las tasas de los bancos. Por otro lado, tenemos un capítulo político. En diputados, el oficialismo avanzó con 2 proyectos. Ayer en comisión, el acuerdo de pago de 2 fondos buitres y el régimen de Superrigi se van a tratar en una sesión el 24 de julio. Y en el Senado, como sabemos, se pospuso una semana la sesión por Manuel Adorni y quedó cerca de ser interpelado el 2 de julio, que va a ser el día que va a presentar gestión. Por último, ayer conocimos la decisión de la Fed, tiene un nuevo chairman, la Fed es el Banco Central de los Estados Unidos. Kevin Walsh prometió que hará un cambio de régimen, pero mantuvo sin cambios las tasas de interés. El rango de las tasas de referencia quedaron entre 3,5 y 3,75%.
Bueno, hablando un poco del mundo del deporte, nosotros vamos a repasar lo que ocurrió entre algunas selecciones. Portugal se enfrentaba a la República Democrática del Congo, les decía antes, era el debut de Cristiano Ronaldo y fue 1-1 ese partido. ¿Qué ocurrió? Bueno, Portugal arrancó ganando. Esto tiene que ver mucho también con ese poderío ofensivo que tiene la selección de Roberto Martínez en la mitad de la cancha, un medio campo sumamente fuerte, pero con un Cristiano Ronaldo que no fue protagonista. Tocó menos veces la pelota de lo que la tocó el arquero de Portugal, por ejemplo. O sea, no fue influyente realmente en el juego Cristiano Ronaldo, un delantero que por lo menos en el partido de ayer necesitaba Portugal que se gestionara también un poco los espacios, las oportunidades y demás, y bueno, no lo estaba haciendo claramente en esta ocasión, y quizás Roberto Martínez tendrá que tomar algunas otras determinaciones pensando ya en el siguiente partido de Portugal, que va a ser entonces frente a Uzbekistán, una selección también que tiene un muy buen sistema defensivo. 41 años y 131 días entonces para CR7, y ya acumula una racha de 5 partidos sin marcar en una Copa del Mundo desde lo que había sido su último gol frente a Ghana, esto en la fase de grupos en 2022. Tiene una racha mala, por supuesto, que quiere llegar a romper. Una Portugal que tuvo el 75% de la pelota, pero que bueno, tuvo mucha frustración para CR7, porque además en los planes se creía que Portugal iba a ganar ese primer partido, se cree que va a ganar el segundo, claro, y que en ese tercero, que va a ser en Miami frente a la selección Colombia, ahí en teoría las dos se disputarían el primer lugar del grupo, ¿no? Falta ver, por supuesto, qué ocurre ya en lo que tiene que ver con esa siguiente jornada. Eso por el lado de Portugal entonces. Joao Neves y Joan Visa, los hombres que anotaban los goles para ese 1-1. Habla ahora del compromiso de Inglaterra frente a Croacia. Un muy buen debut de la selección de Thomas Tuchel, un partido que nos dio 6 goles, nada más y nada menos, y que tuvo mucha intensidad. Fue un ida y vuelta constante, una selección de Croacia que venía de una victoria frente a Colombia en partido amistoso, luego también esa derrota, esto en el mes de marzo, ¿no? En esas fechas en donde todavía se estaban ultimando también algunos detalles, una derrota frente a Brasil, y bueno, llegaban acá con algo de ilusión pensando en que son también una de las selecciones favoritas dentro de su grupo, que también lo complementan Ghana y la selección de Panamá. ¿Qué ocurrió? Bueno, no pudieron claramente con la cantidad de figuras y sobre todo con el muy buen nivel que están atravesando jugadores de Inglaterra. Una Inglaterra que como cualidad tiene dos cosas. La primera es que Tuchel decidió, el técnico de Inglaterra, que para la convocatoria prefiere tener en cuenta los jugadores que le aporten química de grupo más allá del nivel. Y segundo, que aprovechó por lo menos en este partido también tema de pelota quieta. El Arsenal, recuerden que es un equipo que lo ha hecho muy bien en ese aspecto, y bueno, ahí tenía la posibilidad entonces de lograr la victoria. Bueno, la gente de Inglaterra que celebraba a ritmo de Oasis, estaban cantando Wonderwall allí cuando terminaba entonces el partido. De hecho, los jugadores también acercándose un poco a... Ahí vemos la gente que nos está viendo en la multiplataforma, en el canal 85 de Flow y en YouTube. Bueno, acercándose los jugadores a las gradas. Y Harry Kane, la verdad, emocionadísimo con lo que tenía que ver con este primer triunfo entonces para Inglaterra, 4-2 frente a Croacia. Más adelante vamos a estar hablando también de la selección Colombia y lo que significó entonces su victoria frente a Uzbekistán. Now. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología Turbo Clean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean. Cuando aparece en la gripe, desapareces vos. Decidex Grip T Forte, con paracetamol, fenilefrina y vitamina C. Alivia múltiples síntomas de la gripe, dolor corporal, congestión nasal y fiebre. Decidex Grip T Forte. Alivio es volver a ser vos. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y o farmacéutico. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio.
Este Día del Padre, Baquiano Almacén presenta sus boxes gourmet con vinos seleccionados, quesos y fiambres premium pensados para regalar y compartir. Atención personalizada en sus locales de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Cada box se prepara con productos de primera calidad. Más información y pedidos en Baquiano Almacén. Baquiano Almacén, el almacén de tu barrio. Bienvenidos a mi fábrica, la más maravillosa del mundo. Santander presenta Charlie, la fábrica de chocolate. Vacaciones de invierno en el Teatro Gran Rex. De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock. 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Entrada solo en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Charlie, la fábrica de chocolate en el Gran Rex. Disponible para cartera de consumo. Costo financiero total nominal 0%. Para más información y limitaciones consultar santander.com.ar. Now 97.9 Radio Oficial. La batería es William, mi batería es William. Información para no quedarse atrás. ¿Dónde estamos? Now 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. Argentina volverá a los mercados de capitales recién en 2028. El año que viene será clave porque será el año en el que el índice Morgan Stanley Capital International, MSCI, apruebe finalmente el acceso de la Argentina a los mercados de capitales si todo sale acorde al plan. Hoy vamos a tener la noticia del primer informe de esta consultora o de este banco de inversión que tiene una consultora, en el que nos va a dar una pista sobre la reclasificación de la Argentina. Y no estamos hablando de fútbol, estamos hablando sobre el mercado financiero y todos los problemas que ha tenido la Argentina hasta llegar acá. El dato se conoce hoy al cierre de los mercados en Estados Unidos. La semana que viene es una semana clave, porque el día 23 de junio MSCI anunciará si Argentina continúa en mercado aislado, standalone, o ingresa a la lista de revisión watchlist para tener un futuro ascenso el año que viene. ¿Por qué es importante que Argentina deje de ser standalone, país aislado, y se convierta en un país emergente para los inversores financieros? Los bancos de inversión van a tener la posibilidad de comprar activos de forma masiva, por ejemplo, deuda soberana de la Argentina, en caso de que la tasa les interese. Hoy no lo pueden hacer por estatuto. Si un director de un fondo de inversión grande o de un banco de inversión compra Argentina, es despedido el día siguiente. El Tesoro además podrá rolear su deuda sin tener que pagar el capital y solo se tendrá que ocupar de los intereses. Y además, las empresas argentinas van a tener acceso a capital en el exterior a una tasa más baja. El proceso para sacarnos del grupo standalone o mercado aislado en el que estamos, compartiendo con Jamaica, Líbano, Zimbabue, Pakistán y Ucrania, va a ser lento. Pero la idea es que nos suban a un grupo de países emergentes que están mejor calificados para colocar deuda en el mercado. Estos son Brasil, Chile, Colombia, Perú y México, pero también ahí en ese grupo están China, Indonesia, India, Rusia y Emiratos Árabes. Argentina fue parte de ese grupo, pero con los cepos continuos y continuados y con todas las restricciones y todo el incumplimiento de los contratos con los inversores financieros, se ha ido perdiendo la posibilidad de integrar ese grupo selecto. Una recalificación del índice MSCI, que vamos a conocer el 23 de junio, nos podría desbloquear con el tiempo unos 4.500 millones de dólares de flujo de capital que puedan venir a comprar activos financieros, principalmente bonos. ¿De qué depende esto? De que Morgan Stanley apruebe los avances económicos a partir de hoy. De que haya continuidad de la política económica y política financiera de este gobierno. De que se levante la última capa del cepo, que la más importante sería la restricción cruzada para empresas. Es decir, que las empresas puedan acceder a los dólares del Banco Central o del Mercado Único Libre de Cambios, sin tener que recurrir al aspecto financiero. Y por último, que reelija este gobierno con una mayoría importante de votos. Todas esas condiciones serían un punto a favor para que la consultora MSCI nos recalifique y nos cambie de grupo. Sin que todo esto ocurra, los analistas financieros en el mercado de capitales local e internacional le asignan una baja probabilidad a que la Argentina vuelva a los mercados en el corto plazo.
que dejan bastante que desear durante décadas y décadas. Hay que hacer un esfuerzo y portarse mejor. Buen punto. La verdad, lo tomamos como un mensaje que nos representa a casi todos. Imagino que los que están escuchando también están coincidiendo con este llamado, ¿no es cierto? Ahora sí, tenemos que saludar a nuestro compañero, amigo Mariano Almada, que está de madrugada y se tuvo que levantar temprano para hablar con nosotros. Ahora, toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 con Mariano Almada. En vivo desde Estados Unidos. Now 97.9, tu nueva radio. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales. Tiempo de disfrutar. 7:39, Mariano. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué hora es allá? Hola Juli, beso grande para vos, también es para Pauli, un abrazo para Juanjo. Acá son 2 horas menos, así que 5:39. Está amaneciendo aquí en Kansas, la verdad que un día que pinta lindo, no hay viento, hay buena temperatura, así que estamos disfrutando de los últimos días de esta ciudad, que el clima relativamente nos ha acompañado bastante. Y nos vamos al infierno, ¿no? Porque ya la avanzada de Now, que está en Dallas, nos dijo que vayamos preparados para vivir un infierno, y no por el clima que va a poner los argentinos, sino porque ayer llegaron y ya hacía 34 grados, así que infierno, allá vamos. Tranquilo eso. Marian, ¿cómo estás? Y bueno, primero te saludo de un muy buen ánimo, imagínate cómo no lo voy a estar. Así que bueno, y claro, feliz claramente por esa victoria de la Selección Colombia. Y te quería preguntar, bueno, por novedades de Argentina, de cómo vienen estos días después de lo que fue esa victoria, ese 3-0, y la preparación, bien lo decías, ¿no? Ya el traslado entonces a Dallas. Si me lo permitís, Pauli, antes de contarte las novedades de Argentina, vamos a invertir los roles. Y yo te quiero preguntar a vos, que me cuentes, porque yo no lo vi. Acá a las 10 de la noche estamos en el sueño, en el sobre, tapados hasta acá y dormidos. Sí, claro. Que me cuentes un poquito de Colombia, porque no pude ver nada. Así que quiero que me cuentes un poquito y después vamos con las novedades de Argentina. Mira, la verdad, Marian, Colombia hizo un muy buen partido. Yo creo que ha sido vital la inclusión de Gustavo Puerta en la mitad de la cancha para acompañar a Lerma. Ha sido una alternativa muy interesante que se le abrió a Lorenzo a partir de hace algunos partidos, cerca de la fecha FIFA del mes de marzo, cuando habían cosas negativas. Bueno, ahí surgió él, y la aparición también de jugadores que te desbordan, que son claves, como el caso de Luis Fernando Díaz, ¿no? Las anotaciones de Daniel Muñoz, que es un lateral que te definió como un 9, la aparición de Lucho, que además había puesto la asistencia para el primer gol y que te define para el segundo, y el tercer gol a mí me pareció un golazo también en los últimos minutos, una pelota que la defiende, la lucha hasta la muerte, Juan Camilo El Cucho Hernández, el hombre del Betis, para casi que desde la raya mandar el centro y que aparezca Hamilton Campas y concrete el 3-1. La verdad, un muy buen partido de Colombia. Sí se sintieron por algunos momentos las ausencias, bueno, los cambios que hacía Lorenzo, porque son jugadores tan clave en algún momento los que estaban, que bueno, que lo tendrá que trabajar, ¿no? Pensando también en lo que viene, que va a ser la República Democrática del Congo, que ahí va a encontrar también otras dificultades, pero bueno, muy buenas sensaciones realmente en lo que fue este primer partido. Dijo Lorenzo, qué bueno. Para algunos era también un partido de muchos nervios, ¿no? Porque eran debutantes, claro, pero se pudo ganar y aprovechar lo que había pasado con Portugal, ¿no? Que había empatado también en ese debut. Sí, claro. Qué bueno que haya ganado un equipo sudamericano, porque no veníamos bien hasta el partido de Argentina, ninguno había podido ganar, y ahora metemos 2 seguidos como Argentina y Colombia, así que gran victoria colombiana y nos pone muy contentos. Bueno, a ver, Argentina, ayer fue un día diferente, primero porque entrenaron en horas del mediodía y a esa hora acá se siente el calor, por eso trabajaron con unos chalecos refrigerantes, al igual que lo usa la Fórmula 1, que son unos chalecos que te pones y te refrigeran el cuerpo, porque ayer al mediodía había una temperatura de 32 grados, se notó y mucho cuando fuimos al entrenamiento de la selección, que pudimos ver los primeros 15 minutos. Los que jugaron en el debut frente a Argelia lo hicieron muy liviano en el gimnasio, después caminaron alrededor de la cancha, ni los botines se pusieron, y después los que no jugaron y los que jugaron pocos minutos sí hicieron una tarea más exigente, trabajos tácticos, físicos, mientras los que sí jugaron lo hicieron muy liviano. Después de ese entrenamiento, que fue de aproximadamente 1 hora, tuvieron el resto del día libre, recibieron a los familiares, algunos lo hicieron en el centro de entrenamiento, directamente se quedaron ahí, otros lo hicieron en el hotel, siempre recordándole, por si alguien se engancha ahora, que Argentina duerme en un lugar
y está alojado en un lugar y entrena en otro. Por eso ayer se repartieron en un lugar y otro recibiendo los familiares en el día después del debut con goleada frente a Argelia por 3-0. La actividad del día sigue hoy con un nuevo entrenamiento por la tarde, así va a ser hoy y mañana, también vamos a poder ver los primeros 15 minutos. Si bien no tenemos información oficial, yo creo que el sábado va a ser cerrado, 2 días antes del partido, como fue en el anterior ante Argelia. El domingo será por la mañana. Y después viajarán a Dallas, o sea, no va a haber entrenamiento en Dallas. En Dallas solamente llegan para descansar y para que Scaloni y un jugador hablen en conferencia de prensa, como es regla FIFA el día anterior, en la sede del partido, el técnico y un jugador en conferencia de prensa. Después el lunes jugaremos tempranito, a diferencia del encuentro entre Argelia, el partido hora de Estados Unidos será a las 12, las 14 de ustedes, y a enfrentar a Austria buscando una victoria que lo deja Argentina ya clasificado a 16avos de final. Marian, te pregunto también, bueno, por parte física, de algo que vayas sabiendo de actualización y demás de varios jugadores, puntualmente, bueno, el tema de Tagliafico, ¿no? Que quizás era como esa gran duda y es todavía lo que tiene un poquito en vilo, ¿no? A la selección. Tagliafico ayer trabajó un poco, no mucho, del entrenamiento con el resto de sus compañeros en campo, hizo algunos ejercicios determinados, no todos, evoluciona bien, de acuerdo a lo que nos dicen desde adentro de la Asociación de Fútbol Argentino, pero esto es día a día. Creo que no podemos hoy decir si va a estar disponible para Austria, habrá que esperar, yo creo, como te decía, queda el entrenamiento de hoy, de mañana, del sábado y del domingo. Quedan todavía 4 entrenamientos para ver cómo evoluciona Nico y ver si el cuerpo técnico decide ponerlo en el partido frente a Austria. Hoy son 48 horas del partido. Siempre los especialistas te dicen que a las 48 horas se sienten los dolores que puede haber dejado un encuentro. Ayer estuvieron todos bien, salvo Lisandro Martínez, que presentó alguna molestia por lo que me contaban desde adentro de la selección. Nada para preocuparse, pero bueno, habrá que esperar hoy a ver cómo se levantan los muchachos y si tienen algún otro inconveniente, pero en principio, esperando la evolución de Nico, el resto están bien para jugar frente a Austria. Excelente, Mariano. Nos reencontramos entonces ante cualquier novedad, ¿te parece? Dale, un ratito volvemos. Beso grande para todos, cuídense. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now 97.9, tu nueva radio. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales. Tiempo de disfrutar. Tenemos un resumen de noticias, esta vez con las voces de los protagonistas, y vamos a escuchar a Alejandro Werner. Él es el ex director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario, que en una nota acá en la Argentina dijo que el Fondo Monetario entiende perfectamente la situación de la Argentina y que no es necesario ponerle la bota al cuello para que el país termine pagando su deuda. Si Argentina está dispuesto a hacer algunas de estas cosas, salir al mercado, tomar ventaja de una situación muy cómoda en el saldo de reservas hoy, de divisas, es un momento bueno en el saldo de divisas tal vez para tomar medidas difíciles como ensanchar la banda, etcétera. Si Argentina hace eso, probablemente Argentina se debería plantar enfrente del fondo en octubre, noviembre y decirle, ¿sabes qué? Yo hago todas estas cosas, pero el año que viene, el año 27, me tienes que disminuir los pagos netos que le voy a hacer al fondo. Si todos estamos preocupados del tema de las reservas y el posible riesgo político, etcétera, no me pongas la bota en el cuello de que te tengo que pagar $5,000 millones de servicio de la deuda. El economista Fernando Marul hizo un análisis sobre los salarios y dijo también, como dijimos en este programa el lunes, que los salarios siguen corriendo detrás de los precios, o sea, están por debajo de la inflación. ¿Qué está pasando con los salarios en Argentina? Parados a principios de mayo, en los últimos 6 meses, los salarios vienen perdiendo contra la inflación. En el mes de abril hubo nuevas paritarias y más o menos en promedio vienen cerrando a niveles del 5% promedio para el mes. Eso va a permitir que recupere parte de lo perdido en los últimos 6 meses. Hubo ajuste de paritarias en la mayoría de los sectores, pero tomemos el caso de comercio, la UOCRA, gastronómicos, WOM, bancarios. Esos más o menos en promedio están todos arriba del 5%. Eso, por cómo se llega al 5%, son subas remunerativas del 2%, más sumas no remunerativas de niveles de 120.000, 130.000 pesos. Que esas sumas no remunerativas lo que buscan es compensar en parte la pérdida de salario de los últimos meses. Con esta situación, uno esperaría que para los meses de abril, mayo y junio haya un escenario de rebote de esos salarios. ¿Por qué? Porque vamos a estar viviendo con inflación que ya empezó a bajar y con nuevas paritarias. Eso lo que va a hacer es un rebote de los salarios en los próximos meses.
El presidente de Lógica, la ONG que divulga temas tributarios, principalmente fiscales, Matías Olivero Vila, habla sobre que bajar impuestos no es solamente potestad del Poder Ejecutivo o del Gobierno Nacional. Hay que poner el foco también en las provincias. 2/3 es de impuestos nacionales, mal llamados impuestos nacionales. Son de recaudación nacional, pero no son nacionales, son mayormente provinciales, porque el 58% va a parar a provincias y municipios. Claro. Solamente el 42% son nacionales, con lo cual terminemos de hablar de impuestos nacionales. Tenemos que hablar de impuestos mayormente provinciales de recaudación nacional. Y eso es lo que llevó, por ejemplo, cuando fue ahora la ley, digamos, de modernización laboral, que había un capítulo que bajaba impuestos a las ganancias, ¿y quiénes se opusieron? Los gobernadores. ¿Por qué? Porque ese 10% que se bajaba la alícuota de ganancias, lo que afectaba, supuestamente, era la recaudación provincial y municipal. Por otro lado, Guillermo Dietrich, ex ministro de Transporte del gobierno de Cambiemos y director actual del grupo Dietrich, dijo que entre 2019 y 2023 fue de los mejores años de su historia comercial. Pero él no está conforme con ese momento porque dice que lo que se está haciendo hoy es necesario. Entre 2019 y 2023 fue los mejores años de nuestra historia. No te la llevas con pala, pero tenías una muy alta rentabilidad por producto con una restricción alta de cantidad. Sí. El que se perjudica claramente es el usuario, el consumidor. Se la llevaron, Guillermo, se la llevaron. Había una rentabilidad, compraban el auto a dólar oficial y vendían con sobreprecio. No era tan lineal eso, pero lo que es importante entender que en esos procesos el perjudicado, en algunos casos por precio y en otros casos por disponibilidad de alternativas, termina siendo el consumidor. Isabelino Rodríguez es el presidente de la Confederación de Estaciones de Servicio. Está en contra de que empiece a bajar el combustible si lo impulsa YPF. Lo que pasa es que ese número no es tan fácil de determinar, primero porque hay variables cambiarias, pero también porque el gobierno nacional no ha trasladado el impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono en valores importantes, algo así del 12% en lo que son naftas y 5% en lo que son gasoil. Por lo tanto, también hay que ver cómo se va a rever esa estructura tributaria, y eso no lo sabemos. Claramente el gobierno ha ido difiriendo por temas inflacionarios la aplicación de esos tributos, y seguramente vamos a ir encontrando en el camino una baja del precio, más allá de la ansiedad de todos porque eso suceda, ¿no es cierto? Pero entendemos que claramente en algún momento se va a producir una retracción del precio, como está ocurriendo a nivel mundial. El intendente de la ciudad de Añelo, en Neuquén, se llama Fernando Banderet y le está pidiendo públicamente a las familias que llegan a instalarse en esa localidad que tengan la noción de que no hay lugar y que está la ciudad colapsada. Que tiene que ser así, que no se vengan con la familia. Hace 2 años atrás, año 2024 y principio del 2025, recibimos prácticamente familias enteras y sobre todo del norte del país, ¿no? Estamos hablando de Salta, de Tucumán, que tuvimos una alta migración, recibimos más de 2.400 personas solamente en el año 2024, 1.700 en el año 2025, y hoy llevamos, en lo que va del año 2026, 546 personas que han generado su nuevo domicilio. A eso se le suma casi un 20% más de la gente que no ha hecho el cambio de domicilio en los registros cívicos. Pero en ese momento, cuando había migración, lo que nos generó fue saturación sobre las currículas escolares, ¿no? Claro. Nuestras escuelas quedaron superpobladas, claro. Nuestras aulas quedaron superpobladas, el sistema de salud quedó con una alta demanda de asistencialismo. Bueno, este es el mensaje que quieren dar en Neuquén. Antes de mudarse o de emigrar a esa provincia, investiguen y sepan cuáles son las posibilidades, no solamente para la persona que va a trabajar, sino también para toda su familia. Faltan 8 minutos para las 8 de la mañana. En este momento, las paradas de colectivos del conurbano en el trayecto que va el ramal Roca, digo bien, están colapsadas. ¿Por qué? Porque está funcionando con demora por un problema eléctrico. Así que tengan esto en cuenta antes de salir. Now.
Vamos con un equipo bien argentino. En el arco Pancho, en el fondo el huevo, en el medio mostaza y arriba el fideo. A los argentinos todo nos pasa por la panza. Y si aparece dolor, Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City. Paga menos por viajar. Ahora vivís el Mundial en tu nueva radio. Now, junto a Juan Pablo Barsky y Mariano Almada, en vivo desde Estados Unidos, cubriendo el evento deportivo más importante del año. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now 97.9. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales. Tiempo de disfrutar. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Ahora es cuando todo sucede. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now 97.9. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Muy buen día, muy buena mañana, hermosa mañana de jueves, con un cielo que vale la pena ser observado a esta hora. Rojizo, presagio del frío por venir, probablemente, y quizás de la temperatura que además advierta sobre las lluvias que podrían estar al caer sobre la tarde-noche del día de hoy. Bueno, bienvenida. Bienvenida. Me sumo, Juli. ¿Cómo Hola, estamos? Paulino. Buen día. Hola, Paula. La feliz hoy Paula de trajiste esta un mañana. bibliorato. Hoy traje un... No, esto me quedó pendiente para alguna lectura que quiero hacer después, pero no tiene nada que ver eso con... no va todo al aire eso. No. Eso va todo a tu cabeza. Salimos más. Acá hay algunas Hoy el programa declaraciones. dura hasta las 12. Nos quedamos hasta las 8 de la noche. No. Un día vamos a hacer una jornada completa de periodismo explícito. Dale. qué sé Si yo, Paulino pero- fuera cura, me imagino la misa empieza a las 11, termina a 3 de la tarde. Ramón, ¿te Hay imaginas? gente comiendo la hostia a la Parece que tarde-noche. soy un poco larguero. No, digamos. pero bien, no es una crítica. Es ¿eh? una Estamos- descripción. Es una descripción. Gracias, Juli. Diría yo. Correcto, pero es que a las cosas hay que encontrar una explicación, No. hay que buscarle algún contexto que siempre determina las circunstancias, hay que Llegás buscar re- algún grado de profundidad. Re poeta llegas, me encanta. Llegas Si muy. no es todo título y bajada, Juanjo. Sí, es verdad. Claro, es todo Pero- muy portal, digamos. Ya, pero- Título, bajada, y nunca llegamos a la profundidad. Claro. Nos Eso es quedamos ahí. erótico. Bueno, qué sé yo, no sé, para algunos será una cosa, para otros otra. Bueno, ¿estás contenta o no? Sí, feliz, muy feliz. Sí, porque además... Buena victoria de Colombia ayer, a todo esto. 3-1 exactamente frente a Uzbekistán, allí en el Azteca, además un ambiente maravilloso Sí, y el estadio. se aprovechaba justamente lo que había pasado horas antes, que fue el empate de Portugal frente a República Democrática del Congo, Claro, ¿no? Lo correcto. necesitaba hacer la selección Colombia, bueno, hizo las cosas bien. Fue un poquito decepcionante el debut de la selección de mi segundo país, Portugal. Bastante. Sí, efectivamente fue a la altura de la circunstancia lo de Reino Unido. 4-1 era el partido con Croacia, eran los 4-2. dos grandes. 4-2, perdón. Era el partido a observar, era el partido a mirar. Nos vamos a meter de lleno un ratito en todo eso. Lo cierto es que Shakira, hablando de Colombia, fue vista aparentemente con su nueva pareja. Nadie lo ¡Apa! descarta, nadie lo desmiente. Está muy bien. Tampoco la confirman, pero fue fotografiada junto al mexicano Manuel García Rulfo A ver. en medio de la Copa del Mundo. Así que cuidado, porque parece que Shakira estaría empezando un romance. Y enhorabuena, si está feliz. Mientras tanto, el que está feliz es Riquelme porque se sacó el contrato de Cavani. Encima Cavani se va de Boca, confirmado, oficial. Rescindió el contrato por no ser tenido en cuenta por el vasco Barrena, que efectivamente va a reincidir en el intento de tener en Boca una buena performance, una Boca que necesita efectivamente, al igual que River, ganar títulos en el transcurso de los próximos meses. Y fue impactante la definición de Didier Deschamps, el técnico de Francia. ¿La escuchaste, Juanjo? En el fútbol hay grandes jugadores, hay leyendas, y luego está Messi. Claro. Es extraordinario, ¿o no, Juli? Es una gran frase. En el fútbol hay grandes jugadores, hay leyendas. Hizo una pausa el tipo y luego está Messi. Como que no es calificable. Claro.
entró en una categoría, viste como los amigos no son, claro, qué sé yo, no tienen calificación Como las posible. finanzas, Argentina está stand-alone, está solo, pero por las razones negativas. Messi está Claro. solo por las razones positivas. Bueno, claro, sí. Lo que pasa es que Argentina está con otros países al final del camino también, con Uganda, qué sé yo. Bueno. Messi es único. ¿entendés? Claro, es verdad. Sí, claro. Está solito de verdad. Se está repitiendo la historia del comienzo del Mundial 86. Siento esa sensación que había con respecto a Maradona, lo mismo está pasando con Lionel. Creo que este va a ser su Mundial. Si bien siempre se supera, evidentemente. No, espectacular. Es de otro planeta. Bueno, sería espectacular. Es un extraterrestre de verdad. Creo que hay una sensación, lo mismo que pasaba al principio de 1986. Bueno, porque no podemos hacer analogía con el 2022 porque empezamos perdiendo. Claro. Sí. Mundial 90, donde llegamos a la final, empezamos perdiendo. Mandijik, aquel 1-0 frente a Camerún. Pero efectivamente el 86 sí, porque lo empezamos ganando. Sí. Y fue una producción que no éramos favoritos, ni mucho menos. Le estábamos pidiendo la renuncia en la previa a Bilardo. ¿Se acuerdan? Sí, claro. En los paredones escribía contra Bilardo. El argentino igual es exitista, también esto hay que decirlo. Por supuesto. Lo dijo Messi, dijo, es un país resultadista, o sea, pero vivimos también en un mundo, Claro. porque la sociedad futbolera piensa eso y soportar los procesos hoy en día es muy fácil, difícil. No es fácil, es cierto. Bueno, le decíamos lo mejor a Chiche Helbrun, ha vuelto a ser internado después de haber recibido el alta durante el transcurso de los últimos días, haber vuelto a la televisión. Finalmente ayer lo volvieron a internar en el sanatorio Mater Dei a causa de una trombosis en el tobillo. Había estado ya más de un mes. Efectivamente ha vuelto a ser internado, así que esperamos por alguna definición, algún parte médico en el transcurso del día de hoy. Bueno, tenemos una mañana impresionante en términos de información, en términos de novedades, en términos de contexto, en términos de un jueves que más allá de la Copa del Mundo, que nos da respiros múltiples, variados, por suerte, oxigena la agenda, en cualquiera de los casos tiene una tensión y una ocupación realmente muy importante. Definitivamente muy importante. Y Arjona sigue de vacaciones por Argentina. Qué suerte. Está recorriendo el sur, Juan. ¿En dónde está? Me acordé de vos. No, está en la Patagonia disfrutando. Ya te dije, estuvo en Bariloche, estuvo en la Gracia del Perito Moreno, pasó por Ushuaia. Aparentemente se iba a dar una vuelta por el Bolsón a conocer, que no conocía. Y sí. ¿Está bien? Villa Pegüeña quizás iba hasta el límite con Neuquén, antes de volver a hacer los recitales en Movistar. Está girando por el país para poder pesar la guita, no la está contando. ¿Saben que siempre Juanjo es una anti-Arjona del día 1? Bien. Sí, Entonces, yo también, ¿eh? Es Vamos, que somos sí, tres. Son tres perdón, Pauli, pero es que 5. Para mí es inescuchable, pero bueno, no quiero ofender a nadie. ¿Y qué les gusta? No, al lado de Arjona cualquier cosa. Claro. No, pero gusto musical. Pero no, ¿Por dónde vamos? viste que esos que te dicen, no, me gusta Red Hot Chili Peppers. No, es que ya sé cómo decís, pero es una broma. A lo que voy digo, tiene que ver con que no me gusta, no sé, prefiero Perales, qué sé yo, no sé. Un crack, José Luis Claro, Perales. bueno, justo porque Tiene lo calidad. conocemos. Claro, no Tiene sé. calidad. Perales hace un tema con Marc Anthony, que en realidad Marc Anthony lo invita, está cantando Sí. en un festival de viñas. Búsquenlo en YouTube si quieren. Y estaba como espectador José Luis Perales. Lo hace subir al escenario. Qué jugador. Canta Genial. y cómo es él. Es una perlita Sí, de la música maravillosa. Perales es Mark Knopfler, Digo, Bueno, es una- Marc Anthony no te gusta tampoco. Más o menos. Sí, Es Marc mejor Anthony, que sí. Arjona, dale. Sí, es mejor que Arjona, Elegí. sí. Y Marc Anthony lo pasa, me da ese tío que llega tarde a la fiesta, ¿viste? Pero bien vestido. Marc Anthony. Marc Anthony, No, es sí. un productor Igual de últimamente primer ha nivel. estado... ¿Viste? Sí. Lo Sí, notaste. últimamente ha bajado. A ver, Paula, ¿vos por dónde bastante. vas? Paula, que es la Musicalmente. latina de este No, equipo. no, nada que ver. Karol G. No, cero. No, No, cero. puedo con Karol G. O sea, respeto mucho la carrera de Carolina, pero no me gusta absolutamente Ya de para por nada. sí le dice Le dice Carolina. Carolina, Carolina. está No, no, enojada. no puedo. El nombre artístico no lo reconoce. No, yo soy- Viste que te dice Pampita, no, Carolina, Carolina. Sí, no, no, es no. soy Sí, team sí. Carolina. No, Cero. Pampita, qué Sí, sé yo. Pau, tenés razón. Está bien, ok. Paula. No te pregunto nada, Paulita. No, está bien, tranquila porque no quiero que cambies el humor de la mañana. Bueno, algunas cosas que pasan en la Argentina y en el mundo. ¿Les parecen? Vamos. De cara a un día con 15 grados de sensación térmica máxima. Ayer superaron los 20, fue muy benigno, fue casi primaveral. No lo sentí, pero... Y después del mediodía llueve, el nos dijo miércoles. ese Marcusi. Sí, por eso digo, antes de la lluvia, hagamos algunas cosas, digamos. Bueno, en principio, antes de la ceremonia en Suiza del viernes de mañana, Irán y Estados Unidos firmaron el acuerdo para terminar con la guerra, FIM. Es un acuerdo que se firma en el Palacio de Versalles, donde se firmó la rendición alemana en 1919, por ejemplo. Es un acuerdo que hacen de manera remota, en un memorándum de entendimiento que firman el presidente iraní y el presidente Trump,
para implementar este alto al fuego por 60 días, que en realidad es eso, es un alto al fuego consolidado, con un plazo determinado para discutir las cuestiones nucleares y otros aspectos. 14 puntos que dejaron trascender en el día de ayer y que en un ratito vamos a contar, en una negociación que a todas luces para el norteamericano medio significa casi la rendición de Estados Unidos. Sí. Es decir, un acuerdo para frenar la guerra a pedido de Irán, ¿correcto? En este contexto, Irán ha reiterado incluso que va a cobrar peajes en el estrecho de Hormuz cuando termine la guerra, por ejemplo. Cuestiones que no estaban sobre la mesa. Aparentemente hubo una avanzada el fin de semana, el domingo. El vicepresidente J.D. Vance y el presidente del Parlamento iraní habían firmado digitalmente el documento preliminar que había dado cuenta de ese acuerdo del cual tanto hablaba Trump, digamos. Bueno, en cualquiera de los casos, por supuesto que esto relaja tensiones. No corre el foco de las explicaciones que tiene que dar Trump, puertas adentro, que mientras dice yo soy el jefe en la cumbre del G7, mientras algunos se ríen, en Estados Unidos todos lo consideran como un débil hoy, porque fue una guerra probablemente ajena, en condiciones que no supo nunca cuál podía ser la salida, no fue de manera estratégica, y que hoy está pactando casi las condiciones previas del 2015, o sea, el acuerdo que hizo Barack Obama. Y él mismo habla de esa comparación con Obama, el demócrata, hace 11 años. Pero con la diferencia que además Estados Unidos se compromete a establecer un fondo para la reconstrucción de Irán y todo lo que ha destruido por más de 300.000 millones de dólares. Y gastó poco más de 100.000 millones en la guerra. Y además de todo eso, descongelar los fondos que tienen incautados iraníes y acelerarle el camino de la reconstrucción en el mundo diplomático de relaciones con los distintos organismos multilaterales y demás. Así que efectivamente, insisto, el acuerdo lo vamos a mirar con lupa. Va a llegar un análisis probablemente más profundo en los próximos días, a medida que se conozcan más contenidos y probablemente la semana que viene en particular, pero en cualquiera de los casos es una novedad saliente. Ayer cerró la cumbre del G7, además con un fuerte respaldo a Ucrania, que está produciendo embates a esta hora, está produciendo una avanzada con drones muy importante sobre Rusia, tal vez la más importante en mucho tiempo, donde incluso es Moscú quien está sufriendo este ataque con impactos en refinerías e inclusive cierre de aeropuertos. Todo esto a esta hora de la mañana. Insisto, un Zelensky que sale envalentonado porque la Unión Europea le parece abrir la puerta por primera vez a ser parte de la Unión Europea y porque además Estados Unidos reafirma que los intereses de Ucrania son los intereses norteamericanos. O sea que podría incluso ir contra el propio Putin, al que le ha pedido en público Trump que cese con la embestida, que termine con la guerra. Así que este es un poco el contexto internacional en el que estamos. Se relajó el precio del petróleo, bajó por debajo de $80. Sí, está en 78. Ahora 78. Y la perspectiva es que efectivamente Argentina pueda bajar el precio del combustible. Ya bajó en los Estados Unidos, en otros países también. Van a dejar pasar algún tiempo para que se consolide, supongo, este sistema de toma de decisiones y este precio internacional, al menos 4 o 5 días. Es probable que la semana que viene tengamos surtidores con precios a la baja. Sí. Eso también va a ser una novedad en la Argentina, una nafta que subió 30% en los últimos 3 meses y que obviamente impactó en la estructura de costos y, por cierto, también en la estructura de logística, digamos, ¿no? Que eso deriva después en un precio final de venta al público de muchos productos. Al mismo tiempo, la Reserva Federal dejó sin cambios la tasa de interés, pero anticipó que antes de fin de año la va a subir, como contabas muy bien temprano, Juli, con lo cual yo entiendo, da la impresión que el mundo va hacia una nueva normalidad que veremos en qué contexto de precio del crudo termina decantando. Si en 65, 70, si en 60 como en la previa, si en 80 como decían los analistas, o si en algún momento, por alguna circunstancia, o porque la reconstrucción puede ser más compleja de todo lo que se ha dañado en términos de infraestructura, según los analistas, podría estar en 90 o $100, cosa que lo ven poco probable, porque había un mercado con sobreabundancia de petróleo previo a la guerra, no con escasez. Ahora se comieron el stock, ahora hay más bien escasez, porque además hubo 4 meses donde no pasaron por el estrecho de Hormuz esos más de 20 millones de barriles de crudo que pasaban diariamente y que son más del 20% del total del consumo del planeta, con lo cual obviamente que hay problemas. Los fertilizantes habían subido mucho, el azufre, el metal, los plásticos. Hay que ver cuánto de todo eso baja y en qué proporción, con aumentos que fueron del 50 al 80%. De hecho, ayer se conoció la inflación mayorista en la Argentina y por primera vez en mucho tiempo los productos importados crecieron más que los productos nacionales. La inflación mayorista en la Argentina fue del 2,5, más alta que la inflación, más baja que el 5,2 que había dado en abril, pero los productos importados subieron 3,1 promedio y los productos nacionales 2,5.
Y habitualmente, ¿qué contábamos? Lo opuesto. Sí. Que los importados traccionaban con la apertura a la merma de la inflación porque subían la mitad o un tercio, o incluso en algún caso había hasta deflación en algunos segmentos que equilibraban los aumentos más fuertes de productos nacionales. Bueno, a esta hora está cerrado y está sin servicios el ramal Roca. Ramales con Ezeiza tienen demoras, pero hay caos en Constitución por una falla eléctrica. Malestar. Y es el denominador común de esta mañana, porque además es un nodo, Constitución, como lo es Retiro, de gente que viene y luego toma distintas alternativas para movilizarse por la ciudad de Buenos Aires, ciudad que tiene 3 millones de habitantes y que otros 3 millones a diario ingresan, de los cuales más de 1,5 millones lo hacen por transporte público, colectivos o trenes. Imagínense el humor de poco más de 500, 600 mil argentinos que en un periodo corto de tiempo, en hora pico por la mañana, están entrando por Constitución para cumplimentar tareas, ir al trabajo, ir a la escuela, estudiar, la universidad, lo que sea, turnos médicos. Bueno, no llegan ni salen trenes a esta hora en Constitución, es el título más fuerte esta hora de la mañana. En un ratito con Romina Wiener vamos a ampliar, nos vamos a meter de lleno en seguimiento de todo lo que está ocurriendo allí, porque además están desbordados los colectivos, también los subtes en la zona, de aquellos que pueden llegar eventualmente por otros medios, los colectivos alternativos desde el Gran Buenos Aires, zona sur, en fin. Bueno, volvemos un poquito a la agenda un poco nuestra más macro. Ayer hubo varias cosas, ¿no? La primera, hubo un encuentro del presidente en Olivos a la tarde con las autoridades del Banco Mundial que habían dado la concesión de una garantía de 2.000 millones de dólares para que Argentina tienda un puente hasta la vuelta al mercado de capitales, como lo definió una de las integrantes del Fondo Monetario Internacional, que estuvo finalmente ayer con el propio presidente de la Nación en una entrevista que le hace Infobae, Susana Correro Guerra. Del Banco Mundial. Del Banco Mundial, sí. Perdón, que es la vicepresidenta. Correcto. Bueno, ayer en simultáneo el BID confirmó Luis Caputo, aprobó una garantía de 550 millones de dólares para la Argentina, también para pagar deuda, lo cual le permitirá a esta asistencia obtener financiamiento por hasta 1.200 millones. O sea que entre el Banco Mundial y el BID le dieron más de 2.500 millones al gobierno en garantías como respaldo para que eventualmente pueda ir a pedir plata. Hay que ver cuándo llegan los dólares, no hay precisiones todavía, pero están al caer. Mientras tanto, la política se desangra, casi dije, y efectivamente hay un poco de todo eso, en la cuestión Milei y la cuestión Adorni. Ya no es solo la cuestión Adorni, es por qué Milei lo sostiene, porque a todas luces Patricia Bullrich dice que hay que sacarlo, varios ministros han hecho observaciones en privado, algunos empiezan a animar a dejar traslucir naturalmente en off, que es una situación que no da para más, que es insostenible, y la justicia sigue aportando elementos con un fiscal Polichita que efectivamente en las últimas horas ha ordenado nuevas medidas de prueba para verificar primero la coartada cripto que Adorni dice a través de la cual consiguió la plata que de otro modo no podía justificar, los famosos 500.000 dólares. Pero además encontraron nuevos gastos en el celular del contratista Matías Tabar, que como ustedes saben está siendo peritado, aquel al cual Adorni le pagó, según Tabar, 245.000 dólares cash. Adorni dice que fueron poco más de 187 millones de pesos, que no fue esa plata. Y en ese celular encontraron, por ejemplo, facturas de lo que terminó en Indio Qua, en la casa de fin de semana del propio Adorni, por más de 8.100.000 pesos en la compra de blanco, o sea, sábanas, toallas, aparentemente algún colchón, en una casa muy tradicional, Rosen de Store, efectivamente en la calle Libertad, en una zona paquete del barrio de Recoleta. ¿Ok? Plata, porque en aquel momento que todo esto ocurrió, según se describe del celular y del mensaje de Adorni a Tabar, insisto, el propio jefe de gabinete ganaba 3,5 millones de pesos y compró por más de 8 millones ropa blanca. Parece un gasto que está muy descalzado, es como pagar 10.000 dólares el viaje cash efectivo por el cual volvieron en primera de Nueva York con su mujer después del inicio del escándalo que empezó con la mujer yendo en el avión oficial en una comitiva oficial a Nueva York. Además están investigando si la mamá se mudó o no a un barrio privado en Berazategui, donde a propósito parecería que en ese dúplex también Adorni dijo que de pagar el contrato de alquiler en efectivo, cash. Con lo cual efectivamente Adorni, que está chocando contra sí mismo, contra sus propias explicaciones, que entró en un mar de contradicciones enorme, que efectivamente se convirtió en un mentiroso serial,
y que todavía tiene un capítulo de información reservada de su declaración jurada que no presentó, solo hizo el capítulo público, y que tiene tiempo hasta el 31 de julio, va a ser sometido prácticamente a una interpelación, tenga ese nombre o no, el 2 de julio, cuando vaya al Senado, si es que llega como jefe de gabinete al 2 de julio. Porque ya en el Senado hubo acuerdo, Bullrich logra, teje con los aliados, el peronismo también, porque me parece que a la oposición le sienta cómoda esta situación, me parece todo inverosímil, digamos, cómo puede ser sostenido por el presidente que dice que la rectitud moral es el eje de su gobierno, que alguien inmoral sea el jefe de gabinete de ministros. Porque ya no importa si cometió delitos múltiples, muchos o variados. Es inmoral desde el punto de vista que la mentira es inmoral. El presidente se jactaba de cuestionar a muchos que le hacían observaciones porque él decía que lo que le molestaba era la mentira y que dijeran lo que no es. Bueno, arteramente, el que mintió acá fue Manuel Adorni, sistemáticamente en los últimos 3 meses. Hasta el punto que no puede tener funciones casi de gobierno. No se lo ve en reuniones con ministros, no se lo ve en reuniones con la oposición, reuniones con gobernadores. Se lo ve casi aislado, escribiendo algún tuit, algún posteo como el de ayer, casi aislado de alguna cuestión de gobierno. Bueno, en cualquiera de los casos el oficialismo logró con la oposición posponer para la semana próxima, una semana de tiempo, la sesión que iba a tener mañana, o mejor dicho, hoy en el Senado, con un temario vasto que incluye los planteos de pedidos de interpelación, mociones de censura, etcétera, que ha planteado la oposición. ¿Se entiende? Así que efectivamente yo creo que está en un berenjenal, en un brete no menor, más allá de la ley de propiedad privada o designación de jueces adicionales que finalmente no entró en el temario del día, la ley hojarasca que sí está, que también fue dictaminada por parte de los senadores en el día de ayer y que ya viene con media sanción de diputados. Mientras tanto, en diputados también hay hoja de ruta para el 24. O sea, la semana que viene va a ser una super semana o una semana de supercongreso, digamos, con actividad en diputados y senadores, porque el oficialismo quería avanzar en el super RIGI, tiene mucho interés, el presidente lo planteó, que efectivamente o fue dictaminado con algunos cambios, como lo planteamos acá desde hace varios días. Hay 2 cláusulas. Una que garantiza la contratación de al menos un 20% de proveedores locales, que le logró arrebatar la oposición al oficialismo. Esto no estaba contemplado. Después, en particular, lo que pasó en el proyecto Vicuña, donde trajeron todo de China armado, las casas, para toda la etapa de construcción. Entonces algunos dijeron, no, pero eso lo podemos hacer acá. Y también, efectivamente, algunas otras modificaciones adicionales que en un rato les voy a estar contando. Con lo cual, el oficialismo planea convocar una sesión para el 24, junto con el proyecto de pago a los holdouts, que está contrarreloj para hacerlo, y que también tiene dictamen y que también está listo para llegar al recinto. No la ley de lobby, que efectivamente, como decía Juli, no hay acuerdo ni hay consenso y por ahora no llega al recinto. Pero eso va a ocurrir en tanto y en cuanto Adorni deje de ser un problema, porque si Adorni es un problema, el 24, el día previo a la sesión que convocó para el 25, para el jueves 25 el Senado, podría ser eyectado en diputados. Y lo que está pasando es que los diputados, mejor dicho, los senadores, que responden mucho a los casos a los gobernadores, no quieren ser los que desafíen abiertamente al gobierno, expulsando a Adorni. Y además, dándole al gobierno la narrativa de ponerse en un sentido ético, al estilo de las narrativas que construye Santiago Caputo, de que efectivamente es la casta contra el presidente. Porque además estamos hablando de Adorni. Entonces esa narrativa también cae en bolsillo roto porque la sociedad no entiende por qué sostiene a Adorni. No es que le están diciendo no a una ley como ocurría habitualmente y esa era la narrativa del gobierno. Los mismos de siempre me impiden mi hoja de ruta de gobierno. Pero la oposición no quiere empujarlo a Adorni, porque mientras Adorni siga, seguimos hablando de Adorni. Porque todos los días aparecen nuevas revelaciones, ¿me explico? Y entonces es como una sátira que además se popularizó en la Argentina. Es como el bandido de Insaurralde, ¿se acuerdan? En plena campaña, sí. Donde Massa decía, lo tengo que sacar de los medios. No había forma, no había manera. Tenía todos los elementos y condimentos para que los canales estuviésemos centrados allí. O el propio López, José López, cuando aparece en un convento a las 3 de la mañana, de la manera que ustedes ya conocen, con un bolso, con armas, a dejar plata. El ex secretario de Obra Pública. No había forma de durante un tiempo prolongado no hablar de esas cosas, ¿correcto? O cuando aparecieron los cuadernos de Centeno, describiendo cómo fue la matriz de corrupción en la obra pública bajo la gestión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. No había manera de no centrarse en esos aspectos, en esas cuestiones, porque además eran harto evidente. Era un chofer que había escrito sistemáticamente una ruta del dinero, que lo había dejado asentado, que tenía nombre y apellido, protagonistas, que estaban bien explicitados, empresarios, los que cobraban, a dónde lo llevaban, de qué manera se hacía, cuál era el método, construido durante muchos años.
Bueno, esto es lo mismo. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol, diría Hegel. A algunos les puede preocupar o les puede molestar porque están muy cerca del gobierno y entonces dicen, pero todo el día de esto. Bueno, es que efectivamente estamos hablando del jefe de la administración en términos de lo que la Constitución establece, que es el jefe de gabinete, que fue una figura creada por la reforma constitucional del 94. Dicho todo esto, efectivamente hay más temas igual en la Argentina, pero yo creo que la oposición y los propios, la política del gobierno le dio una semana al presidente para que recapacite, para que piense. Tiene la opción del lunes en medio de del partido de las elecciones eyectarlo, qué sé yo. O Adorni renunciar. Ahora, en la Casa Rosada reafirman, los que conocen al presidente dicen y repiten que el presidente no lo va a echar y que Adorni no va a renunciar. Y es más, desafiaron a algunos con, si es por moción de censura que sale Adorni, el presidente lo vuelve a nombrar como jefe de gabinete, redoblando la apuesta. ¿Qué sé yo? Mientras tanto, a todo esto la justicia también llamó indagatorio, mejor dicho, pidió el fiscal, hay que ver qué hace el juez, la indagatoria de José Luis Esper, que reaparece en escena, en la causa por presunto lavado de activos. La Fiscalía de San Isidro solicitó formalmente la declaración indagatoria. En el marco de investigaciones por presunto lavado de activos, la medida también alcanza a un contador público y a la firma Varianza Sociedad Anónima vinculada al dirigente y al empresario aeronáutico Federico Fred Machado. Recuerden que Fred Machado, vinculado al narcotráfico, que reconoció delitos de evasión en los Estados Unidos, es el que aparece girándole $200.000 a el propio José Luis Esper por un contrato para hacer asesoramiento a una empresa minera en Costa Rica que fue prepandemia. Con la pandemia no se llevó adelante, pero tampoco pidió después la devolución de la plata, con lo cual todo el mundo deduce que en realidad fue un pago para la campaña presidencial del 2019, cuando Esper era la expresión más liberal finalmente que tenía la Argentina, más allá de Macri, que iba por la reelección. Bueno, y en la causa Libra, Mauricio Novelli ha pedido excluir a los inversores que impulsan la investigación y sostiene que no hubo estafa. Un hombre al cual, cuando le abrieron el celular, se encontraron todas las cosas que ustedes recuerdan, un marco de inconsistencias en las cuales tampoco el gobierno pudo explicar, pero que, como lo tiene finalmente el fiscal Tayano, delegada a la investigación, todo se ha ralentizado al estilo Tayano, donde, bueno, finalmente las cosas entran en un impasse, no en una aceleración de investigación, lo cual le da tiempo al gobierno. Ayer se reunió la CGT, dio un primer paso para un nuevo plan de lucha, en los próximos días va a definir medidas de fuerza. Triunvirato que se reunió con confederaciones del Sindicato del Transporte, la Industria, la Alimentación, la Energía. Ahí hubo muchas críticas al gobierno, a la reforma laboral. Parecería ser que la semana próxima podría haber en todo este clima algún tipo de anuncio a propósito de la destrucción de empleo que se sigue observando en la estadística oficial. Marzo fue un mes particular al respecto. Y la destrucción de empresas, que también empieza a afectar, más paritarias que no están logrando compensar la inflación. En ese contexto hoy tenemos la paritaria de la UTA, la Unión Tranvías Automotora, a las 5 de la tarde, con la amenaza de un paro la semana próxima, y también por parte de los empresarios diciendo estamos al límite, no podemos pagar ni siquiera medio aguinaldo. Algunos lo van a pagar desdoblado, otros no van a poder hacer frente, y otros menos pueden pagar aumentos, que son los que se están discutiendo para el próximo cuatrimestre, del 12%. Ya hubo en el último cuatrimestre un aumento del 12,5%. Y eso, dicen los empresarios, no están en condiciones de afrontarlo porque las tarifas no están aumentando al ritmo que ellos pretenden, y por otra parte porque los subsidios también están ralentizados y hay mora en el pago de los atributos sociales por parte del gobierno nacional y también en el pago de algunas jurisdicciones provinciales. En cualquiera de los casos, más allá de esta paritaria, está la paritaria de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, que están exigiendo 400.000 pesos de una suma fija y una suba mayor a la inflación. Eso viene bastante trabado, bien complicado, por cierto. Hoy vence la conciliación obligatoria con aceiteros. Sí. Cuidado con esto, Juli, porque aceiteros es la que marca el ritmo de los puertos. Es la que cierra o abre el grifo para que Argentina exporte granos. Mira, si paran la actividad es un problema. Hay un antecedente. En 2024 y en 2022 hubo 2 paros. Correcto. ¿Te acordás? Sí. De camioneros que tenían que ver con la distribución en los puertos. Primero comenzaron en Bahía Blanca y Quequén, luego San Lorenzo. Toda esa carga de cosecha gruesa que se dio en los 2 periodos impactó sobre el precio internacional de la soja en Chicago, por el volumen. Bueno, imagínate el peso específico que eso tiene. Está muy bien el dato que das. Bueno, hoy sin oferta ni convocatoria, también lo que crece es el malestar entre los estatales y docentes en la provincia de Buenos Aires. Cuidado porque Kicillof puede ir camino a un paro. Y los policías rechazaron en Santa Cruz, mientras tanto, una nueva propuesta del gobierno provincial y sigue el conflicto.
que además tiene a los docentes también en la calle con paros. Santa Cruz, que es un hervidero, con un gobernador que está pidiendo endeudamiento, que la oposición no le está queriendo validar para, entre otras cosas, hacer obra de infraestructura o, en su defecto, pagar gasto corriente. En el conflicto de la salud en Neuquén, mientras tanto, dictaron la conciliación obligatoria y los médicos en La Plata están amenazando con volver a cortar la cobertura del IOMA por una deuda de más de 500 millones de pesos, un conflicto que además tiene una deuda general de más de 900 millones de pesos. Así que efectivamente va a haber problemas en la prestación de servicios del Instituto Paramédico Asistencial de la provincia de Buenos Aires, justamente en la ciudad cabecera, que es la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Así que definitivamente tenemos algunos temas. Ayer, Algodonera Avellaneda, que adeuda 7 meses de sueldo a 200 trabajadores, no logró acordar con los acreedores, con todos, solo reincorporó una parte del plantel, el resto no está cobrando desde diciembre del 2025, la situación es bien compleja, todo esto en la provincia de Santa Fe. La empresa tiene una dotación de 330 trabajadores, insisto, Algodonera Avellaneda. Desde abril retomaron la tarea 120, que cobran 225.000 pesos por semana. Tiene que reestructurar la deuda con los acreedores, acordó con muy pocos, la situación es bien compleja, hay mucha preocupación. Mientras tanto, BGH suspende 600 trabajadores y frena la producción en su planta de Río Grande. Justamente en un día de hoy hay un paro de la UOM en todo Río Grande, a propósito de los despidos y la merma de empleo que se ha registrado en los últimos tiempos. Recuerden el caso de la empresa Aires del Sur, fabricante de los aires acondicionados Electra o Feders, que dejó a 140 trabajadores sin empleo hace poco menos de 2 meses, entre otras cuestiones. Así que son conflictos que vamos a seguir de cerca y que están generando también atractivo. Hoy se define el aumento del boleto de colectivo en Tucumán a 1.700 pesos, además un aumento en la tarifa de taxi. Hoy hay alguna sesión en la legislatura del Neuquén que le voy a contar de qué se trata, pero que es relevante. Hoy en la legislatura porteña habría sesión y, entre otras cuestiones, se le daría un tratamiento legislativo y legislativo en términos de leyes, al uso de vapeadores similar al que se tiene para con los fumadores. Por ejemplo, que vos no puedas vapear dentro de un restaurante o en un espacio cerrado. ¿Me explico? Entre otras cuestiones, ya que están tan de moda y que han sido habilitados por el gobierno nacional. Y después en un ratito también hablamos de lo que está ocurriendo en términos judiciales, porque mañana en la nueva audiencia por el juicio de Diego Maradona van a comparecer personas que hasta acá no habían hablado, porque hay definiciones en términos jurídicas respecto al femicidio de Agostina Vega, más allá de Barrelier, y porque Marcelo Porcel ha quedado a un paso del juicio oral y público por abuso de menores, aunque todavía no va a aportar su ADN al banco de datos genéticos, según dijo su defensa. Es el empresario acusado de abusar de alumnos de un colegio en Palermo Chico, que eran los compañeritos de su hijo durante determinado tiempo. Se animaron a hablar. Esta es una causa que lleva más de 2 años. La carátula ya es fuerte, pero los elementos son casi concluyentes y es muy curioso que tiene libertad condicional, está en su casa. En general, en estos casos, la mayoría termina preso hasta que la justicia, en un juicio, resuelva incluso el fondo de la cuestión. Más allá de que sea una anomalía, parecería ser que, por ser Porcel, tiene un trato distinto al que tendría cualquier otro en penales, que está lleno de personas que solo con la acusación y la verosimilitud de esas acusaciones y la sustanciación a juicio oral de su procesamiento implican efectivamente las prisiones preventivas. Un caso que dio mucho que hablar, como ustedes ya conocen, por las implicancias múltiples que esa situación conlleva y por todo lo que implica en términos hasta yo diría, jurídicos. Bueno, así las cosas un poco estamos en esta mañana. Después nos metemos de lleno con el superávit fiscal del mes de mayo, que el gobierno logra mantener, pero cada vez con más problemas. Se redujo, de hecho, 23% real en términos interanuales, aunque en los primeros 5 meses logró el saldo fiscal, un superávit fiscal que es prácticamente la mitad de lo que tenía comprometido para todo el año. Pero algunos dicen que habrá que acelerar el ajuste y por eso el gobierno sigue con la motosierra como instrumento, como lo dice Sturzenegger y el propio ministro Luis Caputo, más allá que han advertido que tampoco mucho espacio y margen hay para mucho más. Pero fue importante, 478.000 millones en términos de superávit fiscal primario, deducido del pago de intereses de la deuda, que fueron más de 1.445 millones de pesos, por lo cual el financiero, insisto, fue 478.000 millones de pesos, lo cual es definitivamente una buena
marca y un buen registro. Bueno, 8:27 en la mañana. ¿Te quedó claro? Clarísimo. De hecho, estaba pensando. ¿O te dispersaste de vuelta? No, te estuve mirando porque todo el un poco tiempo. largo, entonces te dispersaste. No largo, extenso diría, Extenso, que es lo mismo. está ¿no? bien. Este que te dice, no, pero de verdad, en vez de informarme con un portal, me quedo acá, te presto. Mira, lo descubrí hoy. Es que está bueno, porque vos mientras vas en el auto, qué sé yo, decís, bueno, ¿dónde estamos? ¿Qué está pasando? Voy a escuchar al gordo de Portugal. Claro. Dice la gente. Sí. ¿Me ves tan desalineado? Nah, es una broma. ¿Viste la foto de decir. Máiquez con Lijo, Casanelo y otros? Sí, está publicado hoy en el diario. Juez en todos lados. En París, en la cumbre del Gafi, que es aquel que regula todo lo que pasa en materia de lavado de activos y demás. Una delegación argentina que incluyó magistrados, funcionarios. Están todos en París. Está Trump. Está Trump. Claro, en París confluyeron muchos, Fueron ¿no? todos. El jefe Trump y todo el resto, y los mandatarios. O sea, el importante está en París. Claro. Y allí está el hijo, que es el que tiene todas las causas vinculadas a los funcionarios del gobierno, incluida la de Adorni, aunque la tiene delegada en Polichita. 8:29 en la mañana.